Bien, chicos, con todos muy buenos días. Bien, chicos, estamos en clase de geometría, entonces nuestro tema, y lo tienes en la pantalla, ¿no? Es el tema de ángulos, ¿sí? Se ve perfectamente por acá también. Ángulos, listo, chicos. Entonces vamos a empezar con nuestra clase, ¿no? Clase de ángulos. Bien, ¿qué es un ángulo? Bueno, en geometría un ángulo se define, ¿no? Mira, de la siguiente manera. Es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen. Un rayo, otro rayo, forman un ángulo, ¿no? Este se lee así, ¿no? Este es el ángulo A o B. A o B. Se lee ángulo A o B. Y si tú quieres encontrar su medida del ángulo A o B, ¿cómo se denota? Se denota, o sea, se simboliza la medida de un ángulo. Alumno, se denota así. M, ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. A eso se refiere. Ahora, ¿qué es una bisectriz? Una bisectriz es un rayo que divide un ángulo en dos ángulos iguales. ¿Sí? Dos ángulos de la misma medida, perdón. ¿Sí? Así, de esta manera. Clasificación según su medida puede ser ángulo agudo, puede ser ángulo recto o puede ser ángulo también llamado obtuso, ¿no? Aquí está. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Un ángulo va a ser agudo cuando sea un ángulo de esta manera, ¿no? Un ángulo entre 0 y 90 grados, ¿sí? Va a tener, ¿no? Una abertura muy pequeñita o va a ser así, ¿no? Porque si ya es así, este es un ángulo recto, ¿ya? Esto es un ángulo recto, esto es 90 grados. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Ese es el ángulo recto. Y si es más de un ángulo recto, ¿cómo se va a llamar? Obtuso. ¿Sí? Un ángulo obtuso es esto, un ángulo entre 90 y 180 grados. Según la posición de sus lados, un ángulo puede ser adyacente, ¿no? O sea, por ejemplo, A o B y B o C son adyacentes, uno al lado del otro. Tienen un vértice y un lado en común. A eso se refiere obtuso. Consecutivos son tres o más ángulos que tienen el mismo vértice, ¿no? A o B, B o C, C o D, D o E. Ángulos opuestos por el vértice es esto, mira, cuando tú tienes dos, mira, dos rectas, digamos acá, observa, cuando tienes dos rectas. ¿Qué pasa con estas rectas? Que forman unos ángulos ahí. Por ejemplo, mira, observa acá, mira aquí este ángulo, es idéntico o mide lo mismo que este ángulo. Si este ángulo es alfa, ¿cuánto medirá este ángulo? Alfa. Y si a este ángulo de aquí yo le llamo tita, el opuesto por el vértice también va a ser tita. ¿Sí? Esa es la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Completa eso en tu libro, por favor. Siguiente. Mira. Bueno. Consideración para los ángulos consecutivos. Mira, ¿qué significa? ¿Alguien me puede decir qué significa este rectángulo cuadradito que está aquí? ¿Qué me indica? Un ángulo recto. Muy bien, es un ángulo recto. ¿Y cuánto mide un ángulo recto? O sea, está ahí el problemita que todo este ángulo que está aquí mide 90. Y recuerda tú, 90 grados. claro, recuerda que este angulito que está acá, ¿no? El de aquí, más el ángulo que está aquí, más el ángulo que está aquí, ¿cuánto me tiene que dar? El total, ¿no? 90. Correcto. Aquí, mira, ¿cuánto mide todo este ángulo? 180. A ese ángulo se le conoce como ángulo llano, ¿verdad? 180 grados. O sea, si sumo los tres ángulos que están ahí, este ángulo más este ángulo más este ángulo me tiene que dar 180 y ahí lo podemos ver. Y cuando es así, ¿cuánto mide el ángulo de una vuelta completa? 160 grados. Ahí lo tenemos, ¿sí? Muy bien. Seguimos, chicos, o completen eso rapidito. Si es que creen que deban completar, si no, no. ¿Ya? De una vez. No, porque, miren, chicos, en esta pregunta uno dice, muy bien, Braulio, excelente. Miren el ángulo COD es recto. ¿Qué significa ángulo recto? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90. O sea que este 90. ángulo que está aquí, este ángulo mide 90. Entonces yo voy a decir, no, mira, yo voy a decir 4x más 38, ¿verdad? Es igual
a 90 grados. Uy, está muy grueso esta pluma. Profesor, después sería 4x es igual a 90 menos 38, porque como está el 38 con más, pasa restando. Claro. ¿Y cuánto es 90 menos 38? 52. 52, correcto. Y luego el 4 se va a dividir, ¿no? 52 entre 4, correcto. 13 grados. 13. Correcto. Muy bien, chicos, excelente. Pregunta 1, queda. Siguiente pregunta, me dicen a mí que en la figura calcule X siendo OC bisectriz. O sea, esta es una bisectriz, OC. Y tú bien sabes que si es bisectriz, ¿qué significa? Que esta bisectriz a este ángulo AOC, ¿en cuántos ángulos iguales los divide? En 2. Dos ángulos iguales. O sea, estos dos son iguales. O sea, 2X es igual a ¿cuánto? 28. 28. Y ya salió el valor de X. Este 2 pasa a dividir 14. ¿No? Es todo. Pregunta 2. ¿Ya? Así de fácil, ¿ah? Pregunta 2 queda. Seguimos. Voy a borrar, ¿ya? Eso podría ser la 3. Claro, claro. Ahorita nos vamos a la 3. Y sugieran también, chicos, ¿ah? Sugieran nomás si tienen alguna preguntita. Si vas avanzando tú y por ahí te encuentras con un problema que no te sale, avanzamos nomás, ¿ah? Pregunta 3, ahí me sugirieron la 3. Avanzamos a la 3. Entonces, en la pregunta 3 dice, calcula X. Cuando los ángulos están así, ¿cómo se dicen que son estos ángulos? Son iguales. Son iguales, pero se conoce a estos ángulos como ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo, o sea, 5X más 12, ¿a qué es igual? 13X más 26. Este 3X pasa a restar al 5X, ¿sí o no? A 5X le quitas 3X, te quedan 2X, ¿sí o no? Y si el 12 se pasa o se va a restar al 26, ¿cuánto quedaría? 32. No, está con más, pasa con menos, ¿no? 14, ¿no? Correcto. Y este 2 pasa a dividir y ya salió. X sería 7 grados. Nada más, ¿no? Solución a la pregunta 3. Bien, chicos, seguimos, vamos. Dice, en la figura calcula la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B. ¿Cuál sería la bisectriz del ángulo A o B? La voy a dibujar de rojo. O sea, el ángulo, chicos, A o B mide todo esto, ¿verdad? Su bisectriz, ¿dónde va a estar? En la mitad, ¿verdad? Y ahora te hago una pregunta. Si esta es una bisectriz, pregunta, ¿cuánto mediría cada ángulo? 26. Si todo mide 42. 21. 21 y 21. ¿Estamos bien, chicos? Dice, calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y B o C. Ah, ya, pero de B o C, ¿cómo sería de B o C? Mira, observa, por favor. Mira, de B o C es todo esto. Su bisectriz, ¿dónde va a estar? En la mitad, ¿no? Aproximadamente. Claro, ¿cuánto mediría cada ángulo? 25 grados. Y por 25, aquí. 25. Muy bien. Pero recuerda la pregunta. Calcule la medida del ángulo formado. ¿Formado por quién? Por las bisectrices. O sea, lo que me están preguntando es todo este ángulo, ¿sí o no? El ángulo formado por las bisectrices, ¿sí o no? ¿Cuánto mide todo este ángulo? 46. Claro, este ángulo que está aquí, vamos a llamarle X, sería 21 más 25, bueno. Ahí está. Y eso, correcto, chicos, vale 46. No se preocupen, chicos. Tomen nota, por favor. Bien, seguimos. Dice lo siguiente, chicos. Dice, en la figura los tres ángulos consecutivos suman 72. O sea, me están indicando en esta pregunta que todo esto que está aquí, ¿cuánto mide? 72, profesor, sería X más 2X más 3X es igual a 72. Correcto. X más 2X más 3X es 72. ¿Cuántas X hay acá? 6X. ¿Sí, no?
6x es igual a 72. El 6 se pasa a dividir, tabla del 6. 72 entre 6 es 2, ¿no? 12 grados. Queda, chicos, nada más la 5. En la 6 date cuenta de algo, alumno. Cuando tú tienes un ángulo que va, por ejemplo, desde aquí, sigue aquí y sigue aquí, a eso se le conoce como el ángulo de una vuelta, ¿sí o no? ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? O sea que esto más esto, ¿cuánto debe ser? Ahora contemos, ¿cuántas x hay acá? 2x más 3x más 4x, ¿cuántas x son? 9x. ¿Es igual a 360? Correcto. El 9 pasa a dividir 360 entre 9 es 40 grados. Mira qué recontra fácil esta pregunta, chicos, ¿ah? Nada más. No entendí la 6. Mira la 10. También te das cuenta que es toda la vuelta completa, ¿sí o no? O sea, la suma de todos los ángulos es 360. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo suma 360, ¿no? ¿Sí? Pero observa, por favor. Voy a sumar esto con esto, ¿sí o no? ¿Cuánto es eso? 9, ¿no? 9x más, ahora alumno, mira, ve, ¿este cuadradito cuánto mide? 90. ¿Y este cuadradito de acá? 90. 90 también. Ya, a ver un ratito, chicos, un ratito. Ya, mira, mira, acá es 90, 90, ¿sí? 90, 90. De una vez lo sumamos. En vez de estar escribiendo acá 90 más, ya, de frente, pues, ¿no? 180, pues, ¿sí o no? Y todo eso debe ser igual al total, ¿no? 300. Correcto. Este 180 lo puedo mandar a restar al otro lado, ¿sí o no? Sale 9x, claro, 360 menos 180, 180, bueno. 180 entre 9. Muy bien, el 9 pasa a dividir y eso sale 20. 20 grados, chicos. Muy bien. Pregunta 10. A ver. Mira su conexión. Ya, listo, seguimos. Miren, chicos, la suma de esto, esto y esto. ¿Qué ángulo es esto? O sea, 2x, 3x, 5x más 4x, 9x, ¿no? 9x es igual a 180 grados. ¿Y x cuánto es? 20. Claro, pasa a dividir y queda. Ya, chicos, con esta preguntita finalizamos la clase de hoy.